Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tenemos hoy aquí para vosotros, un cilindro Mauer, el fabricante alemán. Ahí está dibujado el bocallave, un bocallave, ahora lo veremos, parece más paracéntrico de lo que es. MLS Profile, me imagino que ese es el modelo MLS. Ahí está, es de serreta, fijaros, ahí lo tenemos muy bonito, el cuarto muy corto. Aunque como veremos ahora, realmente la codificación no es lo que más influye. Ahí parece que hay dos laterales de control de llave. Ahí veis las estrías, aparentemente muy paracéntrico, pero como os digo, lo ganzué una vez y creo recordar que no me dio problema. Así que debe ser que no lo da. Fijaros, el bocallave. Ahí tenéis el bocallave. Ahí lo tenemos. Esa guarda de ahí, hay una guarda, esta guarda de aquí que aparentemente nos corta el paso a esta zona. Como veis, está agujereada, el perno está más alto y circula a través de ella, es como si no existiese. Y hay una línea hasta aquí arriba, yo creo que utilicé 0,5, esta ganzúa de Moki, espectacular, ahí está. No sé si esa u otra, pero una ganzúa de 0,5 de Moki. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Ahí está, este lado va un poco más duro, se traba un poquito. Quizás este era el externo, este está más sano. Ahí este va perfecto. Vamos a intentar ganzuar este lado y vamos a ver cómo se comporta. Digo este lado, hay gente que me dice, ¿por qué ganzúas el lado de dentro en vez del de fuera? Porque el bocallave suele estar muy íntegro y si hay alguna guarda que molesta, pues luchamos contra ella. Generalmente la zona más gastada, más expuesta al uso, suele ser más sencilla de manipular y el bocallave suele estar más desgastado, pero es solo por eso, por intentar hacerlo de la manera más pura posible, porque si no, esos mismos dirían, ¿y por qué lo ganzúas por el lado más desgastado? Este parece que es el lado más... No sé por qué lado lo ganzué la otra vez, no tengo ni idea. Me imagino que hice lo mismo. Ahí está, gira perfecto. Espero que no esté amaestrado. Vamos a ver... Vamos a por la varilla de limpia, que es el comodín siempre. Ahí está, yo creo que ahí va a ir muy cómodo. Y lo único que es un gancho corto, va a ir muy justo, muy incómodo. Vamos a ver este otro, este es un gancho largo. Fijaros qué ganchos más bonitos, hice una review, pudisteis verlos. Vamos a ver, vamos a colocar ahí, vamos a adaptar para que haya más luz. Pudisteis ver la review de estos ganchos. Fijaros qué gancho tan largo, tan bonito, yo creo que este irá mejor. Más cómodo, me permite colocar sin hacer una maniobra tan forzada de poner vertical la ganzúa. Vamos allá. Iluminación, hay bastantes reflejos. Colocamos aquí y bueno, yo espero encontrar pernos de seguridad. La verdad que no me acuerdo si lo sabía o no, pero Mauer, aunque he visto alguna gama barata de Mauer, primero nada, segundo nada, os toco muy cómodamente, tercero nada, cuarto pide. Ahí eso es que se me escapa. Wow, muy corto. Ahí lo hemos colocado, he hecho un clic, quinto nada, sexto parece que pide ahí. No sé si lo habré pasado ese pedía con menos convencimiento. Segundo pide, un clic muy sonoro. Tercero, vamos a ver este cuarto si lo encuentro por ahí abajo. Ahí parece que estaba. Quinto, sexto, vamos de uno en uno. Primero parece que pide. Muy corto también. Ahí está, caemos en un falso. Yo creo que sí. Segundo,
tercero, da rotación, un clic, creo que no está colocado, 2, vuelve el falso, ahí está, era un spool, y yo no sé si es el quinto, da rotación, ahora lo veremos, vamos a ver si podemos colocarlo, ahí está, y abriría, pues no sé si es el quinto o es el sexto, ahora lo veremos, al menos hay 2 spool, creo que tercero y quinto y sexto, puede ser, no lo sé. Se toca, como habéis visto, muy cómodamente con la ganzúa adecuada. Este es un gancho muy largo, con la punta muy fina, 0,5 de espesor, de Moki, espectacular. Con la ganzúa adecuada tocamos muy fácilmente en este bocallave que nos deja una línea recta limpia desde arriba hasta abajo. Los bocallaves engañan y vamos a ver, vamos a desmontar. Recolocamos la cámara. Bueno, pues esto es lo que lleva dentro este Mauer MLS. Fijaros, ahí tenemos la codificación, ahora lo veremos, ahora haré un zoom. Vamos a ver el rotor, muy bien hecho como siempre, no hay superficies planas, nada que se le parezca, muy afilado, tiene laterales en ambos lados, se me había caído uno al desmontar y no sabía de dónde había salido, en primera y segunda posición, se corresponden con esos huecos de aquí y estos de aquí, de control de llave. No me ha molestado al ganzuar, porque desde la posición que he ganzuado, desde arriba, pues una ganzúa fina, pues es capaz de pasar entre ellos sin problemas. Ahí los tenemos, los laterales, todo impecable. 3 pernos antitaladro, ahí lo tenéis, arriba en el frente y en los 2 laterales de los pernos. Espectacular, muy bien hecho. MSP pone aquí también en el lateral, es lo mismo que pone aquí. No, MLS, vale, no sé qué será eso, solo habrá marcado el cerrajero Mauer 2 estrellas SKG. Y vamos a ver los pernos, exactamente lo que hemos percibido. Hemos tenido la suerte de poder lidiar con los 2 únicos pernos de seguridad que teníamos en la cerradura. Ahí tenemos, todos los pernos son normales, de acero, muy bien hechos. Todos los contrapernos también aparentemente de acero, aunque tienen otro color, vamos a ver. Vale, el perno no lo atrae el imán, el contraperno sí, el perno quizás no sea de acero, aunque tiene este color.
Y en las posiciones 3 y 5 tenemos spools, las longitudes de pernos y contrapernos compensados, como no podía ser de otra manera. Este parece que está mejor hecho, este parece que está más chapucero, no sé. Tiene como... no está tan afilado como este también está hecho como este parece diferente. Vamos a ver. No lo atrae el muelle. Tiene otro color, quizás simplemente porque tiene más castigo, y los muelles. Ahí está. Vamos a intentar hacer un zoom a este spool porque es muy bonito. A ver hasta dónde nos deja llegar. Un poquito menos. A ver, ahí. Fijaros qué imagen más bonita, ese spool. Ahí lo tenemos, qué afilado, qué aristas más afiladas, espectacular, muy bonito. Bueno, pues este es Mauer Serreta 6 pernos, modelo creo que es MLS, Profile, ahí está, con esta codificación tan bonita, pero que este boca llave permite trabajar desde el lado opuesto, trabajar desde aquí, colocarlos independientemente de cómo sea la codificación. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.